que nos visitan también, que Dios les bendiga. Estaba en la alabanza recordando que el ministerio que somos hoy fue el ministerio que comenzó en 1992. No hemos cambiado nada. No hemos sido parte de una nueva ola. Es una bendición perseverar en lo que Dios nos dio y no cambiarlo por nada. Y no juzgo a ningún ministerio, solo que estaba recordando de que si alguien viene, si alguien nos oye, así nacimos. No hemos tenido ningún cambio. Así como Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que eso sí, hemos crecido, hemos madurado. Comentábamos con unos hermanos que las liberaciones que se daban en los 90, ¿por qué no seguimos? Porque es que ya fuimos sanados, ya fuimos liberados, somos un pueblo que nos mantenemos y eso es una bendición. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos siendo cada vez más edificados, madurando, nunca perfectos, pero vamos encaminados a agradar al Señor con nuestras luchas, con nuestras batallas, con nuestras lágrimas. Y ahí vamos tomados de la mano del Señor, porque nunca seremos perfectos en esta tierra. Si fuéramos perfectos o llegaríamos a ser perfectos, entonces la muerte no llegaría a nuestras vidas. Así es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Amén. Bien, vamos a presentar nuestras peticiones. Buen Dios y Padre eterno, queremos orar por el día de reunión de mujeres, el día de mañana, que tú como siempre bendigas y prosperes. Queremos bendecir la vida de nuestro hermano Manuel Escalante, que le permites cumplir un año más de vida. Su esposa, su abuela, su familia y nosotros como iglesia, Señor, nos unimos a esta gratitud. Que tú lo sigas preservando, Señor, pues pasó el tiempo de la niñez, de la adolescencia y gran parte de su juventud y se ha mantenido en tus caminos. Padre, oramos para que le sigas ayudando a él, a su esposa, a su bebé, a su familia. También queremos bendecir la vida de nuestra hermana Natalie Castillo por un año más de vida que tú le concedes. Gracias, porque una vez más ella presenta una gratitud, su familia presenta una gratitud y nosotros presentamos también nuestra gratitud, Señor, de preservarla en tus caminos, Señor. Gracias, que tú seas propicio en cada una de sus necesidades y cada uno de sus anhelos. Señor, gracias por la vida de tu hija. También, Señor, hay agradecimientos de mi hermana Marta Elena Castro por permitirle servir. También nuestro hermano Manuel Vázquez presenta una acción de gracias por traerlo con bien después de su viaje. Nuestra hermana Magdalena de Vázquez presenta una acción de gracias y una petición especial. Oramos, Padre, para que tú seas propicio en la vida de nuestra hermana Inés Dimas. Señor, que la fortalezcas. Sabemos, Padre, que tú tienes la última palabra, pero nosotros hacemos todo el esfuerzo que se puede, Señor, y confiando en ti hasta el último momento. Tú serás propicio, Señor. Fortalece su sistema respiratorio especialmente, Señor. Desinflama, Señor, permite que ella pueda respirar con normalidad, Señor, y que tu gracia sea de aquí en adelante sobre su vida. Gracias por los médicos, Señor, que tú has tocado sus corazones para que tu hija pueda ser atendida y darnos también a nosotros una esperanza, Señor, y una calidad de vida para tu hija, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús. También, Padre, queremos presentar los agradecimientos de mi hermana Goretti Hidalgo y una petición especial que presenta delante de ti. Las peticiones especiales de nuestro hermano Mario Calderón,
de nuestro hermano Baltasar Figueroa, que presenta una petición por cada uno de sus hijos. Oramos por su tranquilidad, por su bienestar de él y su familia. Señor, guárdalos, cúbrelos. Bendecimos la familia Córdoba Díaz. Oramos por nuestra hermana Claudia Velado, por la familia Baires, que tú seas propicio. La familia Mena, Señor, que tú lo guardes. Mi hermana Marisol Claro Martínez, mi hermana Marielos y Gerardo allá en la República Dominicana, especialmente por la salud de tu hija, Señor, que tú sigas siendo propicio en cada uno de sus exámenes. Las peticiones especiales de nuestra hermana Marni, nuestro hermano Néstor, nuestro hermano Jorge Asbun, nuestro hermano Manuel Escalante, nuestra hermana Elsie de Valle, nuestra hermana Sonia de Villalobos, María Luz Flores, Olinda Martínez, mi hermana Valladares, mi hermana Luz Amanda Durán, mi hermana Marta Elena Castro, mi hermana Vera, que presenta una petición especial por sus hijos. También nuestra hermana Estela Rodas presenta peticiones especiales por conversión de sus hijos, de mi hermano Henry Martínez, de mi hermano Hernán Aguilar por la salud de su esposa, mi hermana Estela Valiente, mi hermano Boris Martínez, mi hermano Hidalgo, que presenta acción de gracias por no permitir mayores consecuencias en el accidente ocurrido en su casa. También, Señor, oramos por nuestro país, oramos por el señor presidente y su gabinete, oramos por Antiguo Cuscatlán, por la señora alcaldesa y los concejales y las autoridades civiles y militares de nuestro país. Señor, intercedemos por nuestra nación, oramos por este pueblo y oramos para que los que nos gobiernan puedan ser justos y temerosos de ti, Señor. Y nosotros como pueblo pongamos la parte que nos corresponde, Señor. Gracias, Padre, por darnos el hermoso privilegio de orar por nuestro país. Oramos por Israel y por la paz de Jerusalén. También, Señor, oramos por nuestros hijos, que tú seas propicio en cada uno de ellos. Todos tenemos peticiones especiales por cada uno de ellos. Mi petición especial por Víctor Eduardo y Esther María, Señor. Por mis hermanos, Padre, en carne. Señor, oramos para que esta mañana, así como nos has bendecido con tu presencia, con los dones abundantes, Señor, gracias por amarnos tantos, por tantos cuidados que tienes para con nosotros, que así también, Señor, tú te puedas glorificar a través de tu palabra, que podamos poner, Señor, toda la disposición necesaria para poder entender y comprender el mensaje que tú tienes para nuestra vida en todo este día. Bendice a tus siervos, los pastores de Misión Cristiana Judá en sus iglesias, respáldalos, Señor, fortalécelos. A mi hermano Dom allá en Esplendora, Señor, también bendecimos su vida, su familia, y gracias por amigos pastores, Señor. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden pasar los niños a la escuela bíblica y abrimos al libro de los Salmos, el Salmo 137, vamos a leer el versículo 1 y versículo número 2. Yo me oigo muy bien. ¿Cómo oye usted? ¿Muy bien? ¿Un poquito de eco? Un poquito de eco, sí, gracias. Allá me ayudan. Yo me oigo bien, pero allá abajo, como a 1 kilómetro casi no se oye. Cualquiera creería que somos una iglesia inmensa, ¿verdad? Ya me imagino, y aquí es donde predican, dijeron. Sí, aquí le digo yo. Aquí es Galilea, le puedo decir. Aquí es Nazaret, le puedo decir. Bien, el Salmo 137, versículos número 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Padre, por favor, añádele bendición a tu palabra.
En el nombre de Jesús, te suplicamos por los que están conectados con nosotros, que puedan recibir. Oramos por sus vidas, oramos por su salud, oramos por su vida espiritual, oramos por sus proyectos, sus anhelos, sus peticiones especiales. Que seas propicio, así como lo eres con nosotros, los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Puede, hermano, tomar asiento. Qué frescura más deliciosa la del Señor, ¿verdad? Sí, es lo que nuestra alma realmente necesita. El tema para esta mañana: podemos perder lo que no valoramos. Ellos, el salmista especialmente, como pueblo de Dios, pero está a través del salmista, habla, según nuestra traducción, habla de un pasado. No habla de que lo está haciendo en el momento en que estaban siendo ellos cautivos por Babilonia. Los caldeos los habían llevado, habían destruido sus vidas, sus familias. No todos lograron ser llevados, muchos murieron en su tierra. Aparte de ello, destruyeron su nación. Ese era el propósito. Destruyeron su ciudad amada, y muy amada especialmente porque ahí estaba en Jerusalén su templo, que también fue destruido, donde tenían sus fiestas, donde tenían sus sacrificios, donde llevaban sus holocaustos, donde llevaban sus ofrendas, donde Dios se hacía presente. Y ellos hoy hablan no solo de lo que ellos eran, sino de lo que ellos hacían cuando estaban en su tierra, cuando estaban en Jerusalén, cuando eran parte de ese servicio y adoración al Dios eterno. En ciertas enseñanzas trato la manera de hacer conciencia de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Una salvación que no merecemos, porque en nuestra naturaleza caída no podemos ofrecer un sacrificio a Dios que le sea aceptable, que le sea agradable, por nuestra condición, por nuestro corazón, por nuestra naturaleza, por nuestras intenciones. Entonces, como no podíamos hacer un sacrificio de tal magnitud, entonces Él tuvo que ser el ofrendante y tuvo que ser la ofrenda. Y esto es nuestro Señor Jesucristo, que estaba representado en todos los sacrificios que su pueblo hacía en el antiguo pacto y que esperaban su venida como el Mesías. Tenían profetas, tenían la ley, tenían revelaciones de parte de Dios, tenían el Urim, tenían el Tumim, tenían sumos sacerdotes, tenían levitas, tenían una familia sacerdotal que ministraba todo lo que era en cuanto a lo espiritual, una familia dedicada al 100% a ministrar al Señor, ministrar al pueblo, cuidar del pueblo, alimentar al pueblo. Ellos gozaron de todo esto. Y hoy encontramos una porción donde ellos han perdido todo eso. Y el Señor ponía en mi corazón el tema: podemos perder lo que no valoramos. No es una pregunta, es una afirmación. Podemos perder lo que no valoramos. Entonces aquí encontramos nosotros un lamento. El encabezado posiblemente de su Biblia dice: lamento de los cautivos en Babilonia. Esto fue lo que ellos vivieron.
Podemos decir que también el salmista pudo haber escrito o haber hecho este canto de lamento. Es difícil porque no podían hacer un canto de alegría. No podían, entonces era un canto de lamento. Entonces el Señor ponía en mi corazón esto y no viene de mí. Yo estoy consciente que esto no puede salir de uno, a pesar de que uno pueda tener conocimiento, pueda tener experiencia de estar durante décadas sirviéndole al Señor, pero no puede salir nada de esto. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios sabe cuál es mi necesidad en el presente. Como qué lindo, ¿verdad? Que el futuro es Él, porque Él es nuestro presente. Esa es una verdad. Siempre está en nuestro presente. Qué bendición, porque como Él es eterno, no cambia. El tiempo, cronos, va transcurriendo, nosotros vamos cambiando y lamentablemente, y qué bendición a la vez, que vamos envejeciendo. Porque sería algo muy triste que usted no envejeciera y todos sus seres amados fueran desapareciendo. Y fuera también padeciera de lo que es la naturaleza humana. Llega un momento de que todo eso colabora para que nuestro ser desee partir de esta tierra. Por eso le decía yo en un tiempo que la tierra nos llama, nos atrae, nos demanda porque le pertenecemos a ella. Entonces hay una ley de Dios y eso es lo que hace que la tierra nos llame. Por eso cada día más nos acercamos a un hoyo de la tierra, a un sepulcro. Cada día más nos vamos transformando hasta convertirnos en polvo. Entonces, todo eso es parte de la misericordia de Dios, porque en la medida que usted va perdiendo las capacidades, en esa medida usted va reconociendo. Cuando tenía 20 años, usted decía, qué galán cuando tenía 10, pero mi vida ha cambiado. Tengo compromisos, tengo responsabilidades, tengo exigencias. Entonces, aunque tenga 20 años y cualquiera de nosotros esté deseando tener esa edad, inmaduro, porque un maduro diría, no, 20 años no vuelvo a tenerlos. Sin embargo, el de 20 extraña a los de 10. Cuando tiene 30, extraña cuando tenía 20. Cuando tiene 40, extraña cuando tenía 30. Cuando tiene 50, extraña cuando tenía 40 y así sucesivamente. Pero al final va menguando todo nuestro ser. Entonces se va perdiendo el incentivo, la motivación, porque ya no hay fuerzas, porque la mente ya nos traiciona, ya padecemos de olvido, ya perdemos habilidades, nos volvemos torpes, involuntarios, vamos perdiendo la vista, vamos perdiendo el oído, vamos perdiendo el habla, vamos perdiendo hasta la respiración, porque a algunos ya nos cuesta, pero es porque todo nuestro cuerpo se va desgastando. Lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, eso es lo que le he narrado. Entonces todo nuestro sistema digestivo va menguando. Por eso cuando ya un joven de 25 años en adelante dice, ay, siento que me cayó mal, ay, ya empezó a envejecer, dice uno. Él no lo sabe, pero ya a los 30 años ya es intolerable a la lactosa, ya está envejeciendo, etcétera. Entonces, aún nuestro cuerpo digestivo ya no se comen las 14 tortillas que nos comíamos cuando teníamos 14 años, una tortilla por año. Yo me comía 14 tortillas, hermano. Y mi familia sabe que es cierto. Hablo de mis hermanos, aquí está Albertina, mi madre me decía Juan 14. Entonces, pero era porque el deporte, etcétera. Entonces, pero todo eso se va perdiendo. Cuando llegamos a viejos, nos lamentamos de haber perdido nuestro tiempo, de haber perdido el aprovechar sabiamente nuestra juventud. Pero ¿cómo le íbamos a aprovechar si no éramos sabios? Los golpes de la vida, los sinsabores, los fracasos, las miserias, las desgracias, las pérdidas, son las que nos maduran y hasta entonces, y solo entonces, podemos darnos cuenta que la juventud no fue aprovechada como debía haber sido. Hasta que uno llega viejo, dice, ¿por qué no estudié?
Hasta que uno llega viejo y dice, ¿por qué no obedecí a mis padres? ¿Por qué no le hice caso a mis maestros que eran tan especiales antes, aunque le daban con un garrote a uno? Pero eran tan especiales porque daban buenos consejos. Hoy los maestros ni se atreven a dar consejos. Entonces, nos lamentamos de que no aprovechamos nuestra vida. Ahora que estamos en el Señor, puede también pasarnos, y creo que por nuestra naturaleza caída lo pasamos, de lamentarnos de muchas cosas que hemos perdido. Lamentarnos de muchas cosas que nos han acontecido, de muchas cosas que hicimos o no hicimos. Fíjese bien, hablamos de un pueblo que gozó de unos privilegios como ningún pueblo en toda la faz de la tierra. Ningún pueblo gozó de los privilegios que el pueblo de Israel tenía. Ninguno. Fuera de Israel no había otro. El Señor sacó a un hombre de Ur de los Caldeos, podríamos decir de la misma Babilonia, modernamente de allá de Irak, sacó a un hombre y de ese hombre dijo, voy a hacer un nuevo pueblo. Adán le falló. Adán fue puesto aquí en la tierra con un propósito. Lamentablemente Adán le falla. Y le falla porque no lo hizo un ser como muchos. Lo hizo con un ser en el cual él tuviera voluntad propia. Pero Dios no lo abandonó. Dios le dio instrucciones. Dios le dio enseñanza. Dios le puso advertencias y le dijo, todo lo que te rodea es peligroso. Y le dio instrucciones. Dios a usted y a mí ha hecho exactamente lo mismo. Nunca Él nos ha abandonado. Siempre nos ha dado la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por eso cuando vienen los ayes a nuestra vida, somos como este pueblo que comenzamos a lamentarnos y este pueblo comenzó a lamentarse. Y es por eso que el Señor me había puesto en mi corazón, podemos perder lo que no valoramos. Ahora, ¿cuándo es que valoramos los privilegios? ¿Cuándo es que cómo valoramos el bienestar? ¿Cuándo es que valoramos la salud? Si hablo de la salud, hasta que la hemos perdido. Si hablo de la libertad, hasta que la hemos perdido. Si hablo de la abundancia, hasta que estamos en escasez. Si hablo de la comida, hasta que tenemos hambre y no hay comida. ¿Por qué nos lamentamos hoy de nuestra juventud? Porque ya la perdimos. ¿Por qué nos lamentamos de no haber estudiado? Porque ya no es tiempo de estudiar. ¿Cuándo es que nos lamentamos de haber tenido un buen trabajo? Hasta que lo perdemos. Entonces, si hablo del pueblo de Dios, conforme a lo que el salmista está expresando a través de este canto de lamento, ¿por qué no nos lamentamos cuando estamos bien? ¿Por qué no valoramos cuando estamos bien? ¿Por qué no lo valoramos? ¿Por qué cuando estamos bien es raro algo que valoremos? Valoramos el disfrute. Valoramos la libertad en el sentido que podemos ir donde nosotros queremos. Valoramos la capacidad de comprar lo que nosotros tenemos la solvencia para poderlo hacer. Pero es algo que nos está llevando a una situación en la cual vamos a perder todos estos privilegios que tenemos porque estamos ocupando nuestras energías y nuestros recursos para algo que nos está apartando de nuestro Dios. Y no nos percatamos, no nos lamentamos. Claro, usted me puede decir, ¿cómo nos vamos a lamentar si estamos bien? Pues
Deberíamos de preocuparnos de mantenernos siempre bien para no llegar al lamento. Porque el lamento es una consecuencia, el lamento es un efecto. ¿De qué? De que no quisimos honrar a Dios. De que no quisimos obedecerlo en el buen sentido de la obediencia. Hermanos, nosotros podemos desobedecer a Dios, pero esa desobediencia no nos eliminará si nosotros hacemos siempre lo que es debido. Y es por eso que David le fue perdonada la vida. Y eso es porque Pablo decía de que él era irreprensible. Cuando David falló, reconoció y se arrepintió. Eso hace la diferencia. O sea, el hecho de que sí nos afecte el que no hagamos lo que Dios quiere. Eso es bastante. El problema es que este pueblo llegó a un momento donde a él no le importaba nada lo que era de Dios y no les importaba nada de quién les había dado todos los enormes privilegios que ellos tenían. No los habían valorado mientras los tuvieron. Hasta que viene el tiempo de la lamentación, es que valoramos lo que somos, lo que éramos, perdón dicho, lo que teníamos. O sea, cuando viene el lamento es porque ya se perdió algo que no valoramos en el presente que lo teníamos. Y es bien triste porque fíjese que nosotros no tenemos ninguna excusa. La única excusa que podríamos tener es que, Señor, pues yo nunca supe tu ley. No estamos hablando de cuando éramos gentiles espiritualmente. No estoy hablando cuando éramos gentiles. Hoy somos pueblo de Dios. Hoy somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, no hablo de cuando no conocíamos, no, estoy hablando de hoy que estamos en Cristo, hoy que decimos ser parte del cuerpo de Cristo, hoy que nosotros nos congregamos, tenemos iglesia, tenemos pastores, tenemos ancianos, tenemos líderes, tenemos servidores, tenemos una familia espiritual en Cristo Jesús. No hablo de ese momento, hablo de ese momento, no del anterior. Entonces, qué tremendo es porque somos más privilegiados en todos los sentidos que Israel, aún en lo que estoy diciendo. Ellos son un ejemplo, un consejo preventivo para nosotros. Significa que si nosotros fallamos porque queremos, fallamos por ignorantes o por falta de conocimiento, o fallamos porque sencillamente nos rebelamos y no podemos decir, no, es que yo no sabía, ¿cómo no? Ahí te he dejado a ese pueblo rebelde, contumaz, loco e ignorante, como dice el libro de Deuteronomio, para que tú no hagas lo que ellos hicieron, para que tú no decidas, usted no decida lo que ellos decidieron, para que ustedes no se rebelen de lo que ellos se rebelaron. Entonces, ¿hay una prevención? Sí la hay. Siempre la ha habido. Entonces nosotros estamos peor que Israel. Porque Pablo dice, mire, todo lo que el Señor nos da a conocer de su pueblo es para nuestra enseñanza. Es para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Lo dice en 1 Corintios 10, lo dice en su carta a los romanos, que no hagamos semejantes cosas. Sin embargo, nosotros las hacemos. Entonces, ¿cuál es la prevención? La prevención es para que no llegue el día de las lamentaciones a ti. Y aunque llores como Jeremías, no vas a salir de esa lamentación hasta que se cumpla el propósito por el cual el lamento ha llegado. Entonces, ¿había una razón? Sí, había una razón. ¿Había un propósito? Sí, había un propósito por el cual el tiempo de la lamentación había llegado a este pueblo, expresado a través de el profeta o del salmista, perdón. Ahora, en Israel no tenían ríos tan caudalosos. Y fíjese, hermano, que aquí hay algo muy precioso. Uno, a veces nosotros deseamos lo que otros tienen. A veces como ciudadano uno puede decir, que tuviéramos un río como este en El Salvador.
que tuviéramos una ciudad, una capital como esta en El Salvador. Que tuviéramos un hospital como este en El Salvador. Y así podría mencionar una gran cantidad de cosas. Estaba el río Éufrates, el Tigris, unos ríos increíbles, poderosos, caudalosos, tan caudalosos que podían los caldeos o los babilonios hacer canales para poder que el agua llegara a esas grandes planicies y volverse fértiles. Entonces, junto al río, ahí estaban ellos, un río caudaloso, grande, hermoso, y qué tremendo es de que estaban en un río como lo que posiblemente cuando estaban en Israel desearon, pero estaban ahí, pero en qué condición se llega cuando muchas veces Dios nos permite estar en un lugar donde lo hemos deseado. Porque no valoraste donde te tenía. No apreciaste. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar a la par de la Celguate? Famoso o el EMPA. Mejor el EMPA, ¿verdad? Porque nos arruinaron en la Celguate. Nosotros lo arruinamos. Yo conocí a la Celguate cuando tenía chimbolos y cuando tenía camaroncitos. Yo lo conocí el río. Conocí el agua cristalina del río Celguate. La propiedad de mis padres colindaba hasta las orillas del río. Y yo podía ver desde el muro, podía ver los chimbolos y podía ver la gente que pasaba en una tanatilla con camaroncitos. Y aún ahí oí por primera vez la palabra cueviar. Estos vienen de cueviar y yo pregunté, ¿y qué es cueviar? Es que en el río hay unas cuevitas a la orilla del agua, en las piedras, y ahí meten la mano y sacan punches, cangrejos, no sé qué eran, no me acuerdo cómo que era, pero para mí eran cangrejos. Creo que eran color así como cafezosos unos y otros un poquito azulados. Entonces venían de cueviar. Entonces traían esos. Imagínense lo que tenía ese río. Hoy no voy a ir a buscar nada de eso, por favor, porque se va a dar sorpresas. Pero ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque en Israel no había un río como este. Ahora, estás en un río que posiblemente no es tan caudaloso ni tan poderoso como tú quisieras. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo está usted? Si el Señor lo lleva a un deseo, a un anhelo en el cual usted no ha valorado lo que tiene aquí y lo lleva allá a un río altamente caudaloso, poderoso, increíble, deseable, pero ¿cómo usted se encuentra? ¿Lo puede disfrutar? No sé si me doy a entender. ¿Lo puede disfrutar? Aquí ganaba un poco, salíamos todos, pero teníamos tiempo para estar juntos, teníamos tiempo para salir, teníamos tiempo para ir a comer de donde queríamos, pupusitas, ir a los pueblos, gozábamos, nos deleitábamos. Hoy tengo el triple de ingresos, pero soy un esclavo de mi escritorio, de la computadora o de mi jefe. Y no tengo tiempo ni para estar en mi casa. Y llego una hilacha. Que salgo de madrugada y regreso bien noche. Y como decía el hermano Mauricio, algún día mis hijos van a decir, mamá, y busca un señor. Porque él le tocaba así y él renunció, dice, a eso. No quería que el Señor lo hallara haciendo hoyos en la tierra. Pero eso pasa. Entonces, alguien puede tener lo que deseaba. ¿Cómo está hoy? Se va a acordar de cómo era antes. Y se va a dar cuenta que era mejor lo que Dios le había dado, aunque no era exageradamente abundante. Pero usted tenía paz. Podía reunirse en la iglesia, podía recibir, podía servir, podía ser parte de los cantores y podía ser parte de los músicos, porque este salmista era cantor y era músico. Pero no lo valoraron. No valoraron lo que era tener un instrumento. No valoraron lo que era ser parte, si le podemos llamar, del coro de la iglesia o de los cantores, mejor dicho, de la iglesia.
¿Y cuántos se deben de sentir en menos de estar en un microfonito ahí que le han dado el que menos vale? Pero si eres fiel en lo poco. Si usted está contento en lo poco, Dios se puede encargar de ver su corazón y llevarlo a lo mucho. Pero deleítese y Él le concederá las peticiones de su corazón. Amén. De seguro ellos anhelaban el río Jordán. No es que otros tengan, no es lo que otros tengan, sino donde el Señor nos tiene y lo que el Señor nos da. Eso es lo que realmente vale. Eso es lo que realmente es importante. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque a más de esto no sabemos qué precios tenemos que pagar, porque entonces ya no es el Señor el que nos tiene ahí. El Señor no los tenía ahí porque Él quería. El Señor estaba ahí porque ellos llegaron hasta ahí. Él les dio advertencias, les dio instrucciones y no las valoraron. Por eso los que somos hoy adultos decimos, sí, yo no le hice caso a mis padres. En muchas cosas ellos tenían la razón. Sí, yo me recuerdo de que siempre me decían, esforzate, estudia, salí adelante. Mira, nosotros los que no tenemos nada, tenemos que ser algo o alguien para poder salir adelante y poder criar a nuestros hijos y darle a nuestros hijos lo que ellos por lo menos necesitan. Pero nuestros hijos ni siquiera tienen lo que necesitan. Y si hablamos, como muchas veces lo he dicho, y si hablamos de darles lo que merecen, usted sabe que sus hijos merecen lo mejor de este mundo, pero no le puede dar ni siquiera lo que necesitan. Nuestros hijos, lamentablemente, por nuestras malas cabezas, tienen que estar constantemente siendo alimentados, y no hablo solo de comida, constantemente alimentados de migajas que caen de la mesa de otros. Y es doloroso como padre saber que usted no le puede dar lo que ellos necesitan. Tiene que estar dando migajas. Por eso algunos de nuestros estudios fueron malos, mediocres o muy malos, y otros carentes de estudios. Pero cuando venimos a Cristo debemos de darnos cuenta de que Dios nos está dando la oportunidad para que nuestros hijos sean sacados de esa maldición que nosotros tuvimos que padecer. Yo no quiero que mis hijos padezcan lo que yo padecí, pero muy pocos despiertan en esta verdad. Y eso se debe de pensar desde la juventud. Pero nadie quiere ser un Timoteo, teniendo una Eunice como madre y teniendo a una Loida como abuela. Y dichoso el que sí, ¿verdad? Debe haber uno, como el Señor, señalado entre 10,000. Se puede, sí se puede. Por eso de Él se vino, se hizo hombre, para decirnos, sí se puede, inténtalo. No vas a llegar a donde posiblemente quisieras, pero vas a tener unos grandes beneficios. Vas a tener cosas mejores, no hablo de valor, cosas mejores que otros anhelan tener como mínimo. Por eso cuando yo era un jovencito y leí el mínimo vital de don Alberto Maferrer, me quedé a este lado, el mínimo vital. Yo digo, qué tremendo, pero ni a eso llegamos. Y hablo de un hombre de lo material, hablo de lo científico, de lo que usted quiera, de un liderato, lo que sea. No quiero decir secular, la palabra tiene un fondo terrible. Yo por eso no ocupo esa palabra, porque sé el origen. Sé quién dirige eso, sé dónde nació eso, sé quién dirige y quién enseña y quién instruye para hacerlo secular. Religiosos laicos. Laicos. Así va, así. Nicolaitas, los cuales el Señor aborrece, y yo también.
El que es enemigo de mi Señor es enemigo mío. El que es amigo de mi Señor es amigo mío. Así debemos de pensar siempre. Bien. Ahora, ¿les fue impuesto estar allí? Sí, les fue impuesto. No porque el Señor quería. El Señor les decía, miren, les daba las instrucciones, pero lamentablemente era necesario. Aquellos que no valoramos lo que tenemos hoy, es necesario que venga el lamento. Porque de otra manera no vamos a valorar lo que tenemos. No lo sabemos apreciar. Y hasta que lo perdemos, entonces va a venir el lamento. Entonces, ¿era necesario? Sí, no necesario, era muy necesario. Entonces, qué tremendo, porque dice que allí nos sentábamos y llorábamos. Dos cosas bien tremendas. Allí nos sentábamos. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha servido y ha amado su servicio. Y usted no busca la causa ni el origen, sino sencillamente la falta. Yo quiero que se enfoque cuando usted ama un privilegio, hermano, el hecho de no tenerlo es una falta. Usted no está pensando en nada que lo originó, pero está sentado. Hasta que estamos sentados y casi siempre hasta que nos sientan, porque ese es el común denominador. Hasta que nos sientan, hermano, nos damos cuenta. Solamente si usted ha amado el servicio a su Dios. Cuando usted ha amado el servicio a su Dios, no está pensando únicamente en qué lo motivó el que usted fuera sentado, sino esa necesidad. Como que le prohíban a usted, como era niño o un adolescente, le prohibieron comer por castigo. Como castigo le prohibieron comer. Entonces, algo lo originó, sí, fue una desobediencia, una malcriadeza, lo que sea. Pero cuando el alimento usted no lo tiene, no está pensando en eso, sino que usted está pensando en cómo los jugos gástricos le están dañando su estómago y le está doliendo la cabeza y usted tiene hambre. Entonces, cuando usted ama el privilegio y usted se encuentra en ese momento no sirviendo, está sentado, hermano, qué horrible es estar sentado. Y dice el salmista, ahí nos sentábamos, ya no podían servir, ya no estaban en el templo, ni siquiera en su ciudad amada, Jerusalén, ni tampoco en su país como para decir, estoy a tantos kilómetros de Jerusalén y ya vamos a llegar. Ahí nada de eso. Ahí eran cautivos, no podían salir, privados de libertad, maltratados, humillados, despreciados, ocupados como burla, en escarnio. No podían. Entonces, qué tremendo, porque allí nos sentábamos. Ahora, ya toqué que no ministraban porque voy a seguir, pero allí nos sentábamos, ¿a dónde? Junto al río. Entonces, ¿qué lo llevó a reflexionar el pasar o el correr de las aguas? ¿Qué le llevó a recordar de su tierra? Del río Jordán. ¿Qué les llegó a recordar? Pero esa agua, ese río, los llevó a ellos a reflexionar, los llevó a meditar, a recordar. ¿Qué habrán recordado? Ahora, este era un recuerdo, ¿por qué? Porque ellos estaban viviendo ahí un duelo de arrepentimiento. Pero entre el duelo y el arrepentimiento, podemos decir, mejor dicho, solo en el duelo. Después del duelo, el duelo es el principio. Y a la vez el arrepentimiento, pero el duelo es el principio. Después del duelo sigue el luto.
El duelo es el sentimiento que brota, que se manifiesta de tristeza, de dolor, de melancolía, de angustia, de desesperación ante la pérdida de algo que teníamos y que no valoramos. Ese es el duelo. Y el luto es el proceso de ese duelo que nos lleva a aceptar la pérdida. Entonces estamos de luto. Por eso cuando dice, mire, está de duelo, ay, ¿quién falleció? Y si hablamos de luto es que hay un tiempo en el cual él ha tenido una pérdida. Y ese tiempo de luto nos está llevando, es un proceso en el cual nos está llevando a superar. Mire, qué bueno es el Señor, que cuando usted y yo tenemos una pérdida, duele, ¿verdad? Duele. Pero en el caso de ellos no podían hacer nada. Ya era tarde. Ya ellos no se podían poner a hincarse y a pedirle al Señor. No pueden. 70 años los van a pasar. Entonces manténganse en luto. Reconozcan, acepten, arrepiéntanse. Y un arrepentimiento no solamente del haber fallado al Señor, no solamente el arrepentimiento era de reconocer, porque muchos reconocen, muchos aceptan, pero no hay un arrepentimiento, hay un remordimiento. Y el arrepentimiento es mayor que el remordimiento, porque no solamente nos lleva a reflexionar el arrepentimiento, no solo a reconocer, sino que la diferencia en el arrepentimiento es en que en la vida del creyente hay un cambio de mentalidad, hay un cambio en su corazón, hay un cambio de mente y de corazón, una manera de pensar diferente, cambiada y un sentimiento totalmente diferente al anterior. Allá no reconocías en tu corazón, hoy reconoce. Allá no pensabas, hoy sí tienes un cambio de mentalidad. El dolor y el luto, el duelo y el luto te están llevando a tener un cambio de vida. Y el cambio de vida, ¿cuándo es que se da? Cuando yo reconozco la pérdida. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y cuántos estamos en lamento? El lamento es, arruiné mi vida. Eché a perder mi vida. El lamento es, no quise hacer caso. Hoy me encuentro cautivo. Ya no soy dueño ni de mi propia vida. Porque el esclavo, el dueño de su vida, es el que lo tiene como esclavo. El que lo venció, ese es su amo. Entonces, ¿dónde está la libertad? Entonces, ¿dónde está la voluntad? Si ni siquiera soy dueño de mi propia vida. Y muchos no pensamos esto. Cuando estamos bien no pensamos, no, el dueño de mi vida es el Señor. Lo decimos, pero ¿cuánto dura? Pero nuestros hechos lo niegan. O nuestras acciones niegan eso. Entonces, el Señor que ve el corazón dice, no, yo no soy tu amo, no soy tu Señor. Usted es Señor de su vida. Tú eres Señor de tu vida. Solo es de tiempo, pero todo lo que hay en el corazón sale a luz. Todo. Queda claro eso, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a aceptar lo que no tiene retroceso o lo que no podemos evitar. A eso nos lleva el duelo y el luto hacia un arrepentimiento. Fíjese que nuestra primer enseñanza en cuanto a doctrina básica, una enseñanza que siempre se ha dado, se dio aquí y se ha seguido dando, por ejemplo, el hermano Eduardo allá en Esplendora, él ha vuelto, los hermanos Ayudas lo han dado, aún se dieron en los discipulados, y el primer
tema de la doctrina básica de este ministerio es el arrepentimiento como paso previo a la salvación. Entonces, si no hay un arrepentimiento ya convertidos, no va a haber un cambio de vida. Si no hay un arrepentimiento, no vamos a salir de la cautividad. Si no hay un arrepentimiento, no vamos a salir de la calamidad, no vamos a salir de la miseria, no vamos a salir de una vez y para siempre del luto. Y podemos concluir con esto que acabo de decir. Qué naturaleza, ¿verdad? Por tener esta naturaleza es lo que nos debería de llevar a ser entendidos. Y decir, no puedo darme el lujo de dejar de congregarme. Porque dejar de congregarme es mi propia destrucción. Porque llegará un tiempo en el cual no voy a poder congregarme. Ellos llegaron el tiempo en el que no se podían congregar, aunque ellos querían, pero quisiste tarde. Van a querer volver a servir. Difícilmente sirvas, porque no se trata que el hombre es el que tiene que dar los privilegios, es Dios. Han habido personas que no son ni de la iglesia, no han venido a buscar nada de parte del Señor. Sin embargo, el Señor me ha puesto en mi corazón y me ha dicho, ora por esa persona. Significa que todavía hay tiempo. Significa que Dios está hablándole a esa vida por algo, porque vendrá el tiempo en que ya no habrá profeta, ya no habrá palabra. ¿Por qué cree que no hay, si hablamos del tiempo cronológico, del tiempo donde terminó Malaquías y comienza el Evangelio de Mateo? Esto es el anunciamiento del nacimiento de Jesús el Señor. ¿Por qué cree que hay 400 años de oscuridad? Donde no había palabra, donde no había profeta, donde encontramos al profundizar y nos damos cuenta que la gente que no había valorado la palabra del Señor a sus siervos y que no habían tomado en serio lo que era el esperar la venida de aquel que venía a hacer el verdadero sacrificio, se encontraron, hermano, o los encontramos con migajas a la orilla de un estanque lleno de enfermos y necesitados, representando la condición del hombre, esperando que el ángel descendiera y que removiera las aguas para que el primero, y quizás habían cientos, el primero, uno, se decía que era sanado de su enfermedad. Ahora, enseñando esto la penúltima vez, le decía a usted, bueno, si este ángel estaba ahí, que descendía para remover las aguas, ahora, ¿por qué estando el Señor Jesús, ellos seguían en el estanque esperando? ¿Qué clase de ángel podía ser si no podía estar en competencia con el Señor? Ni rival del Señor. Entonces, ¿qué clase de ángel podía ser? Porque estos esperaban a ese ángel cuando ahí estaba el que podía sanarlos. Entonces, tremendo, en migajas. ¿Y cuánta gente que perdió el privilegio, que perdió su iglesia, que perdió su pastor, que perdió su congregación, que perdió su servicio, puede andar en un oscurantismo buscando migajas? No es que yo serví, no es que yo toqué, no es que yo canté, no es que yo prediqué, no es que yo fui diácono, no es que yo fui diaconisa. Me acuerdo cuando me enviaban, yo fui misionero. Me acuerdo cuando predicaba en el evangelismo, en los parques, en los pueblos, en los buses.
Qué tremendo. ¿Y por qué hoy hay lamento? Porque hoy reconoce qué privilegio el que usted tenía. Y ahora no lo valoró en aquel tiempo. Si lo hubiera valorado, hubiera perseverado. Algunos me conocen como fue mi vida de formación de servicio. Fueron 8 años de formación de servicio. Y de formación ministerial solo fueron 4. Pero de formación de servicio tuve unos líderes que los que aquí lloran por los líderes que tenemos, allá se mueren. La formación que yo tuve. Y quiero decirle algo, jamás he tratado a nadie en este lugar como a mí me trataron. Nunca. El hermano Fernando, servidor de hace mucho tiempo, formado, ¿cuántos años tiene estar en la iglesia? Más de 20, ¿verdad, hermano? El hermano Mauricio tiene más todavía. El hermano Jorge Adún, ¿cuánto tiempo tiene de estar en la iglesia aquí con su familia? Y así podría mencionar a muchos de ustedes, como la hermana Martita, los hermanos Castillo, ¿desde cuándo están aquí? Creo que desde el 94, 93, algo así. Están aquí en la iglesia, son servidores, son líderes. Cuando yo los he tratado duramente, aún para decirles las cosas más fuertes, he tratado la manera de darlo con el mayor aceite posible. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque por el amor al servicio que le daba el Señor, se había vuelto mi vida servirle al Señor, no al hombre. Porque no le serví al hombre, soporté todo lo que mis líderes, mis autoridades me moldearon. Hoy digo, Señor, tú los ocupaste para moldearme, pero no renuncié por amor al privilegio del Señor. Lo soporté todo y eso no me permitió ser eliminado para poder llegar un momento en decirme cuánto lamento no haberme sometido, haber aceptado, haber comprendido aún a ese neurótico producido, esa neurosis por el alcoholismo. Que yo lo sabía. Y no me eliminó. Soporté cosas que yo no quiero mencionar. De ellos, no puedo mencionarlas. Más graves que una neurosis de ese tipo, de ese origen. Otras peores que esa. Le doy gracias al Señor de no haber sido eliminado. Si yo hubiera sido eliminado, no estuviera aquí parado. ¿Y cuántos tan fácilmente puede renunciar a su privilegio? Yo espero que lamenten y que no van a ser 70 años, pero si se lamentan puede existir la posibilidad de que ustedes regresen al lugar que pertenecen. No hablo de Judá, hablo del servicio, al lugar que pertenecen. ¿Qué naturaleza? Ahora, Señor, ¿por qué tengo que estar en tierra extraña? Fíjese que ellos hablan de su ministerio. Ay, qué lástima. Me da unos minutos. Ya se me pasó el tiempo. Y yo sé que usted no viene, pero si quiere seguir, yo voy a seguir con esto en la noche. Hermano, qué tremendo porque, y quizás voy terminando con esto. Hermano, cuando uno llega al lamento, el lamento no es por lo bien que estábamos en lo económico. Cuando viene aquí el lamento, ellos no hablan de todo lo que ellos disfrutaban en su tierra. No hablan de todo lo que tenían en su tierra. Tampoco habla de todo lo que perdieron. Aún ni siquiera mencionan las pérdidas de sus seres amados. Mire lo que hace cuando usted le pertenece a Dios y usted es
parte de ese servicio, parte de esa adoración. No hablaron de sus seres amados que perdieron, que murieron, que fueron despedazados, atravesados, que sus niños fueron destripados en las paredes, sus mujeres encintas fueron asesinadas y metidas las espadas en sus vientres, asesinando a la madre y al niño. Sino que ellos vienen y se lamentan de lo que perdieron espiritualmente. ¿Qué es lo que tiene valor? Tenemos la fe de que vamos a salir de este mundo y un día vamos a estar juntos allá con el Señor. Entonces, aún ni la vida pierde, aún la vida pierde ese valor que el humano le quiere dar, sino que venimos y lo que nos lamentamos es: Señor, dejé de servirte, dejé de tocar tu instrumento, un privilegio que hay millones que no tienen ese privilegio ni nunca lo van a tener. Y yo que lo tenía no lo valoré. Señor, hay millones que cantan increíblemente bien, son de escuela desde su niñez, y yo que soy todo ronco y que soy todo tartajo, Señor, tú ocupas mi garganta, mi voz para cantar tu nombre. Eso lamentaban. Lo material quedó sin valor cuando vino el verdadero arrepentimiento, cuando vino el cambio de mentalidad, producido por el duelo y el luto. Dijeron: Señor, todo pierde valor. ¿Por qué tengo que estar en tierra extraña, donde no se puede cantarte, donde tenemos colgadas nuestras arpas? Increíble, sentado, lógico, le hablé del sentarse espiritual, del servicio, ¿verdad? El sentarse del servicio, me sentaron, pero yo toco el arpa, en este caso el arpa, el lira, hoy le podemos llamar la guitarra, está colgada, porque esa guitarra no toca sola. Y el que la toque tiene que ser una habilidad de Dios, no en que es maravilloso el sonido que saca, sino en quién la está tocando y para quién lo está tocando. Y el espíritu que tiene el que la toca y para quién la toca. ¿Qué es lo que producen mis dedos hábiles o que tienen habilidad para ministrar? Porque puede haber otro que puede tener una escuela de 40 años y tener una habilidad y una capacidad de tocar, pero no ministra a Dios. Que es lo que muchos del pueblo de Dios no entendemos, que andamos imitando a los del mundo, cuando hemos entendido que lo del mundo no le puede servir al Señor, porque aún cuando Él murió, en la tumba en la que se depositó su cuerpo, nunca había sido usada, y la sábana con la que le envolvieron fue una sábana nueva. Y aún cuando se montó para entrar a Jerusalén, hermano, no montó en un burro que nunca, un asno que nunca había sido montado. Colgamos. Literalmente la palabra hebrea es suspender. Está suspendido, no solamente que está colgada, no hablo de que está colgada o suspendida en algo, no, está suspendida. Mi servicio está suspendido. Tocar ese instrumento está suspendido. Si yo soy 100% el dueño, porque este es el que a mí me dieron como instrumento, porque cada uno tiene un instrumento, ese instrumento está suspendido. Yo me quedé con la boca abierta, porque no solo es de colgar, suspender. No esperemos que Dios nos suspenda. No es el pastor, no es el líder de la alabanza, no es el anciano, no es el... Nos sentábamos, esa palabra Yoshab, Y comienza, Yoshab, y SH, no CH, SH.
y B al final, no V, B, Yoshab, hablando de la condición en la cual se encontraban sentados. No estaban de pie, no estaban ministrando, porque no se ministra sentado normalmente. Se sienta uno cuando ya la columna ya no le da a uno la ayuda que necesita. Se sienta uno cuando tiene un pie quebrado y tiene que seguir ministrando y no importa que esté quebrado, uno quiere ministrar y el pueblo quiere ser ministrado. Pero no hablo de ese sentar. Entonces llegó el lamento y se encontraban ahí sentados, hablando de la condición. Y quiero terminar con la palabra, y llorábamos. La palabra bacá, B y K, bacá. Llorábamos. Y llorábamos, hermano, acordándonos. Voy a pasar a este. El llorábamos, lamentarse. Y nos acordábamos, con esta quiero terminar. La palabra hebrea con Z y K, zocar. Zocar. Así como la oye, solo que con K. Nos acordábamos. Fíjese que es bien importante porque el acordarse es por implicación mencionar. Cuando ellos se recordaban, mencionaban. Y claro, ¿quién no menciona lo que antes hacía? Lo que ya no hace. Pero esa palabra se ocupa para marcar. Esa palabra se ocupa para marcar. Entonces, ¿por qué se acordaban? Porque estaban marcados. Aquel que es marcado por Dios para su servicio, esto es, para eso naciste. Para eso naciste. Para ser mi siervo. Para ser mi sierva. Entonces viene marcado, no una marca visible, una marca en el ser, una marca en la mente, en el corazón. El recordar, el acordarse. A eso se está refiriéndose. Al acordarse. Esto es, qué tremendo que el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios no pueden vivir sin acordarse que son siervos o siervas del Señor. Marcados. Usted que es marcado por Dios en ese sentido, para el servicio, cada vez que usted ve a alguien tocar la guitarra, va a llorar. Se va a recordar que usted es un siervo de Dios para tocar ese instrumento y lo está tocando otro. Cuando usted ha sido un cantor de Dios y ve a otros cantar, se va a acordar que usted es cantora y que no está cantando no porque Dios lo eliminó, sino porque sencillamente usted hizo lo que usted quiso. Entonces sacar es traer a la memoria, es saber quiénes somos, qué hacemos, quiénes somos, qué hacemos. Amén. ¿Qué cántico? Un canto de lamento. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que marque nuestra vida. Padre bueno, que no llegue a nuestra vida este canto, Señor, de decir, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Nadie es su juez, hermano, hermana. Dios es su juez. El significado de Daniel, el profeta. Dios es mi juez. No quiero que olvide el tema. Podemos perder lo que no valoramos. No lo valoremos ya perdido.
Peor, no lo valoremos en cautiverio. No anhele lo que otros tienen. Jamás he anhelado otro ministerio, porque estoy agradecido con el que Dios nos ha dado. No quiero más. Por eso Asaf llegó a esta reflexión y a esta conclusión: fuera de ti, Señor, nada quiero en esta tierra. Porque usted puede estar donde anhela, pero ¿en qué condición? Ellos despreciaron en cierta manera el pequeño río de su tierra, como el Jordán. Pero cuando estaban allá en el Éufrates o el Tigris, el que haya sido, se dieron cuenta que era mejor estar a la par del Jordán que a la par de este río. Me imagino que Naamán, cuando regresó a su tierra y ver a Abana y Farfar, el cual él dijo: ríos mejores, más grandes, más caudalosos. Pero aquel río insignificante que se llama Jordán cambió mi vida. Lo extraño, porque ahí volví a vivir totalmente diferente. Pero estos no eran como Naamán, sino que hasta que estuvieron en ese río, valoraron a su río. Y esas aguas que corrían recordaron los privilegios de los que ellos gozaban en Jerusalén, en el templo. Eran siervos de Dios, eran príncipes del Señor, tenían ministerio, eran tomados en cuenta para las cosas no solo espirituales, sino eternas. Y ahora, por no valorarlo, eran cautivos, sentados de su privilegio. Suspendidas sus liras, sus arpas. Porque no pudieron valorar lo que Dios les había dado. Y yo no estoy exento, hermano, siervo o sierva, no estamos exentos. Estos eran ministros. Señor, gracias por tu visitación, Señor. Gracias porque anhelas nuestra restauración. Gracias porque deseas, anhelas, amas que vernos volver a nuestra posición y nuestra condición. Hermano que está conectado, que Dios le ayude. Valore, aunque sea por línea, valórelo usted que está lejos. Porque puede venir un tiempo en el cual vamos a acordarnos de quiénes éramos, de cómo estábamos, de qué hacíamos, de quién éramos instrumentos. Gracias, Señor. Gracias, Padre.